Hoy, en su podcast, Sin Enfermo y Triste, de drama. Si creías que lo peor que había hecho Zendaya era la temporada 3 de Euphoria, estás equivocado. Y Do the Right Thing, un episodio de Hey Arnold con violencia racial. Buenas noches, amigos. Este es su podcast favorito, Cine Enfermo y Triste, donde cuatro amigos comparten sus opiniones no solicitadas sobre el cine. El día de hoy, como película mainstream que está en cartelera, vamos a discutir de drama. Y como película más indie o menos conocida, vamos a discutir Do the Right Thing de Spike Lee. Víctor nos va a dar el resumen de drama. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Andrés? Sí, The Drama es una película que ahorita está en cines. Está teniendo una muy buena acogida, la verdad, porque está protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, actores que la gente, pues, aclama mucho, les gusta cómo actúan y tanto física como eh, como también por toda su trayectoria y pues, la gente los ubica demasiado. Esto pues ha generado gran interés en la película, que está escrita y dirigida por Christopher Borgley. Básicamente la historia se centra en un noviazgo de Charlie y Emma, que se conocen y se enamoran casi al instante. Y pues después creo que de 5 años de relación sin ninguna baja, pues la verdad una relación bastante sana y feliz, deciden casarse, y es aquí en una reunión con sus amigos donde juegan una clase de, pues valga la redundancia, juego bastante tonto, que es como de verdad o castigo. Hay un secreto que Zendaya, que es Emma, la chica que se va a casar, dice, y que pues mueve todas las fibras de todas las personas más cercanas a ella. Para no spoilear, este tema, pues sí es bastante controversial y más en los Estados Unidos, ¿no? Posteriormente, pues lo platicaremos. Y a mí me gusta mucho este director, es noruego y pues no tiene una filmografía muy amplia, pero por ejemplo ha dirigido Dream Scenario con Nicolas Cage y otra película que me gusta mucho que es Sick of Myself. Son películas bastante intensas con problemáticas modernas. Y pues no sé, comenzamos con las opiniones, no sé qué opinen. Héctor. Sí, esta película está interesante. Yo creo que la moraleja es que no juegues caricachupas antes de casarte, pero está muy bien explicado el resumen por Víctor porque, digamos, es una cosa muy fuerte que pasa y que plantea dilemas muy interesantes de qué tanto conoces a tu pareja, del valor de la intimidad también. Y también de si la gente cambia, a final de cuentas, o sigue siendo una mala persona después de haber cometido algo muy grave. Eso me gustó mucho, que a pesar de que es una situación simple, te hace preguntarte cosas bastante profundas. Ahora, yo sentí que la película, a pesar de que no es muy larga, sí está un poco cansada en el sentido de que el dilema principal, pues se siente un poco como, sí, fatigante después de un rato. Tienen que meter un tema como de infidelidad al final para hacerlo más dramático, pero siento que se agota un poco el tema y eso fue lo que no me gustó tanto de la película, que explota mucho, ¿no? El tema de, ¿qué pasaría si tu pareja hace algo muy malo? ¿Podrías sobrevivir a ello o no? Y entonces sí se siente como que construyen y machacan mucho el tema a el pináculo que es el final, ya la boda, que sí es otra vez como un subidón en la película, pero sí la parte intermedia creo que queda un poquito de ver, fue lo que no me gustó tanto de esta peli. No sé qué hayan pensado ustedes. ¿Qué piensas, Víctor? Ay, perdón, camarada. A mí sí me gustó bastante la película. Lo que más me gustó de la película es que es una película con humor negro.
y es muy divertida si tienes como la madurez de verla desde esa perspectiva. Me pasó algo muy chistoso en el cine, no sé si le pasó a ustedes, pero pues yo vi muchos chistes donde yo fui el único que se rió. No sé si es por a lo mejor que la audiencia mexicana no está como tan acostumbrada a ese tipo de humor, pero me pareció más una película que trata de explorar, con justo como dice Héctor, como desde una perspectiva un poco más cercana, más individual acerca de los prejuicios que uno puede llegar a tener acerca de su pareja o de las cosas que pueden ser cruzables, que no son cruzables, ¿no? Y yo me sentí muy engaged, muy atraído por la trama de la película porque de cierta manera sí sentí cierto odio hacia la amiga que juzga demasiado a Emma, la juzga a un punto tal que dije, sí, así son los gringos, de juzgones, de, de puritanos, ¿no? Si una cosa está mal desde su perspectiva política, desde su eje político, quiere decir que es una perspectiva absoluta y es imperdonable, cuando en realidad, pues las cosas tienen muchísimos matices, ¿no? Y incluso si un amigo te está confesando eso y obviamente no lo hizo, es porque cambió algo en su vida que lo hizo que no lo hiciera, ¿no? Y el hecho de que lo conozcas y que puedas convivir con esa persona, quiere decir que no es la misma persona de adolescente que te está confesando eso. Yo tomaría, desde mi perspectiva personal, yo tomaría la confesión de Emma como un acto de vulnerabilidad, como un acto de confianza que me permitiría construir mejores lazos con esa persona, pero obviamente los personajes dentro de la película no lo ven así, ¿no? Entonces, de cierto modo, si te enganchas, dices, no mames, pinches güeyes, pero si ya lo ves como desde esa perspectiva, como de que en realidad se están explorando a través de los personajes tus propios prejuicios, entonces creo que ahí tiene como algo más valioso y de que en realidad la película es una comedia oscura, es una dark Y comedy. ahí quería, ajá, como que antes de que se vaya la idea, sí, es precisamente yo lo que pensé, por ejemplo, dije, ¿cómo reaccionaría la gente en otro, por ejemplo, en México, yo la vi aquí en Canadá y la gente se le dio mucha risa, algo que es muy raro aquí, o sea, que se ría la gente en una película es rarísimo, aquí la gente es muy seria, pero esta clase de humor que tiene es muy, es muy norteamericano. Anglosajón. Sí, y el tema, ajá, por ejemplo, a mí se me hace también un poco como dice Héctor, pues, la verdad en México, o sea, en un grupo de amigos mexicanos es como Súper común. nobody cares, o sea, qué cagado, ¿no? Te cagas de risa y lo chingas un rato y ya, pero aquí, exacto, ahorita los norteamericanos, inclusive pensar esa clase de cosas ya es una ofensa, o sea, ni siquiera, o sea, hacerlas, bueno, desapareces de la vida y te meten a la cárcel y no vuelven a escuchar de ti, pero inclusive pensarlo, concebirlo, ya es una super red flag, como dicen en la película. Y aparte también estas vueltas que se da, también yo lo que un poquito ahí justifico el por qué tanto drama de toda la película es porque estos brothers son como de la, pues de la alta, no alta sociedad neoyorquina, pero pues sí tienen cierto estatus. Entonces como que pensar esa clase de cosas es como Tabú, ¿no? Es como tabú peligroso. en y es muy norteamericana, o sea, es un drama que solo podría pasar en Estados Unidos, en el Nueva York actual. Entonces, esto también me llama la atención del director, que por ejemplo, no sé si han visto Psycho Myself, también toca un tema un poco también de los influencers, de lo que están dispuestos a hacer por la fama, hasta qué nivel, y lo lleva a un límite ya grotesco. Esta está muy, o sea, yo cuando dije que el director iba a hacer de drama con Zendaya y Robert Pattinson, dije, pues va a ser una fumada, pero está bastante accesible. La gente la disfrutó muchísimo. El final es muy suavecito, o sea, Es un no es final impactante. conciliador, ¿no? Sí, Que es un también es final conciliatorio. clásico. O sea, la verdad se me hace una película, la verdad entretenida, se me hace bien lograda para pues el público americano que pues ya no podría haber disfrutado algo más intenso al estilo noruego, ¿no? Pero pues sí, no sé Andrés, ¿tú qué Bueno, opinas? sí, Ajá. sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas que gustan de esta película. A mí en lo personal hay dos cosas que me parecieron fuertes. Uno es que trata un tema relativamente complejo de una manera sofisticada
y también el hecho de que presenta las cosas sin strawman arguments. O sea, esta es una película donde nadie es como malo. O sea, cualquiera, yo puedo simpatizar con las opiniones de todos, incluso si esas opiniones son opuestas entre sí, porque cada quien tiene un background distinto y su pasado guía cómo perciben los eventos que suceden en la película. Dicho esto, creo que sí hay un par de cosas que llaman la atención, no necesariamente positivamente. Uno es que tanto esta película como la que vamos a discutir en un momento, para que el plot suceda necesitamos que la gente sea tonta, que es algo que a mí en lo personal no me encanta. O sea, que tengamos que depender de gente estúpida para que el plot siga funcionando, porque si son inteligentes no sucedería el plot. Bienvenido al Pero mundo bueno, real. esta es una cosa inevitable, digamos. Okay, ajá, sí, sí. Oye, pero ¿quién es el estúpido en la película de drama? ¿Quiénes son los personajes que son tontos? O sea, Charlie, Pattinson. este, ajá. O sea, Zendaya, porque por hacer público lo que hizo, pero sobre todo Robert Pattinson por cómo maneja las cosas. O sea, manejó las cosas de una manera horripilante. No, pero Eh, Zendaya está bien, o sea, se va a casar, pues se quiso abrir y no se abre con cualquier persona. y se siente como un momento de vulnerabilidad genuino. O sea, porque Está con sus mejores están amigos. con sus mejores no, amigos, sí, están pero mira, compartiendo. este es el hecho. O sea, lo que ella divulga son cosas que van más allá de como daño reputacional. O sea, son cosas que te ponen en peligro legal. Entonces, Sí, o sea, entiendo tu Sí, perspectiva, pero esa es una yo, perspectiva hiperracionalizada del momento, Andrés es que la en amiga, realidad no, básicamente. que es un momento muy, muy emocional. Andrés es Alana O sea, Jaime, yo pienso la que amiga. pero si tú estás en la confianza de tus amigos, o sea, tú neteas con ellos no pensando hoy, si Ajá, digo esto, soy liable por 6 exacto. yo, años de fíjate prisión. que, fíjate No, que yo estoy como un ajá. poquito más del lado de Andrés también. O sea, yo dije, esto es o sea, si te preguntan la pregunta que le hacen de qué es lo peor que has hecho, pues te vas a inventar que no lavaste los trastes, o sea, si es algo muy grave no los vas a decir por más vulnerable y confianza que estés, porque sabes que eso pues te puede poner en riesgo a ti. Yo pensé lo mismo que No, Andrés, o pero sea, por ¿qué ejemplo, ahí, necesidad ahí está tenía la Zendaya trampa. Ya de ves que la amiga eso? también dice algo medio también fuerte. Ajá, que Entonces, encierra a pues, un discapacitado. Sí, algo ajá, súper y fuerte, que no sabe si lo sí, encontraron. súper fuerte. Sí. no, sí lo Entonces ahí encontraron. dice, Dice que Sí, no, sí, yo dije también, dice, pero no, o sea, pero nunca nadie estuvo lo segura. confirmó. Sí, ella dice, Exacto, entonces, exacto. O sea, según yo, ese personaje es muy interesante y sí. creo Ujú. que le Sí, agrega drama a la sí, película porque te das cuenta como de la hipocresía de las personas que suelen juzgar a otros, ¿no? O sea, ese personaje representa muy bien cómo uno tiene sus exacto. propios pecados, tiene sus propias cosas deleznables que minimiza, pero que las cosas de los otros son cosas imperdonables, que no podrías dejar Exacto. de mirar hacia otros. Bueno, Entonces, Y al final la amiga, o sea, por el pedo es porque la amiga tiene una conocida que sufrió por un ataque de ese tipo. Los demás, o sea, Pattinson más porque, o sea, se saca de onda, pero es más por este estrés que tanto la amiga y la situación le producen. Pero, por ejemplo, el otro amigo, pues dice así como, sí está raro, pero, o sea, en sí pero, es... pero, pero sí es cierto, tienes razón, Andrés. O sea, si fueran seres racionales o sea, que tuvieran Ah, inteligencia emocional, todos los personajes se hubieran comportado de manera distinta, ¿no? No sé, sí, pero al también final. Claro, estaban dices pedos, cualquier estupidez. Sí, o sea, Bueno, pero ¿qué este, harías tú? ¿Qué harías tú, Héctor, si Karen llegara un día y te dijera, ¿sabes qué? Tuve soy ganas de hacer nazi. un atentado terrorista cuando iba en la universidad, pero yo, pues no yo lo me hice. identifiqué mucho con lo que dijo Víctor, de que en México está quizás muy normalizada la violencia y muchas de las cosas que hacemos, pensamos, lo vemos más a manera de, no sé si tiene que ver con la parte cultural, de que la muerte no nos causa lo mismo que en Estados Unidos, y obviamente los tiroteos son mucho más comunes allá, de ese tipo, y por lo mismo pues hay mucha gente traumatizada y con cicatrices de ese tipo, pero aquí yo creo que se hubiera tomado, o sea, no mucho más a la ligera de lo que pasa en la película, y en Estados Unidos es un tema mucho más sensible para la sociedad, Andrés. sí o sea, lo que dijo Héctor es 100% cierto. O sea, yo lo sé por experiencia personal. Eh,
una vez tuve una conversación con miembros de mi familia que me decían, no, México es seguro. Así de, oye, tío, literalmente te robaron, o sea, te pusieron un cuchillo y te robaron. O sea, son cosas que o sea, en Estados Unidos te llevarían a 40 años de prisión. Pero en México está tan Sí, normalizado que, en o sea, México, o sea, pasa que no registra. dices, sí, pero gracias a Dios todo bien, y ya con eso como que se toma broma. Sí, muchas veces. Sí, pero son Y cosas ciertamente muy graves las cosas que pasan en esta película. Y sí, o sea, yo creo que para mí la parte más interesante de esta película es que trata sobre si la redención es algo verdadero y real. Ujú. O Sí, sea, es cierto. si Ujú. las personas pueden tener un arco de redención y convertirse en personas nuevas que están deslinkeadas de los pecados pasados que cometieron o si siguen siendo la misma persona que cometió esos hechos. Entonces, esa es una pregunta abierta que no resuelve la película y creo que es bastante interesante. Yo creo que cualquier persona que vea esta película va a tener una opinión distinta y esa opinión va a estar relacionada con su propia experiencia y su propia historia pasada. Que también a lo mejor como que la película sí termina resolviendo un poco eso al nivelar la culpabilidad de los personajes principales, ¿no? Al final, Charlie también comete un pecado que yo diría que es bueno, no sé, eso es relativo, pero también comete un pecado que moralmente lo pone a nivel de Emma, ¿no? Que es ¿no? O sea, Bueno, de engañar a Emma, ¿no? Y de casi darse a su compañera de trabajo en su desesperación mental, no sé qué, cómo llevó ahí pero pues al final ese güey moralmente, pues cómo juzga a Zendaya, cómo juzga a Emma, él también siendo medio hijo de la chingada y también medio traicionando la confianza de ella, ¿no? Justo unos 2 días antes de su boda, sí, o no sé. sí, es ¿Ustedes qué piensan de interesante eso? ese comentario. Eso que dices está muy interesante porque al final también se justifica, al igual que Zendaya de la cosa terrible que hizo, que no quiero decir porque sería un spoiler muy grande, pero él se justifica diciendo es que era un momento de estrés, estaba muy vulnerable y es el mismo pretexto que usa Zendaya, que estaba pasando por una etapa difícil. Entonces es otro de los dilemas muy interesantes de la película, o sea, ¿qué tanto se justifica que tú pienses o hagas cosas malas? Porque pues estás en un mal momento, ¿no? Y estás fuera de tus casillas y no eres realmente esa persona que está haciendo algo terrible desde un punto Sí, de yo creo que vista moral, pero sí, en términos morales, yo creo que lo que hace Zendaya en la película es muy grave porque involucra cambiar permanentemente la vida de personas que no tienen nada que ver con la situación de una manera irreversible y de hecho acabar con la vida. O sea, hay mucha perfidia en las acciones que toma porque hay mucha premeditación al respecto y hay un exacto. elemento de aleatoriedad, o sea, de hacer daño por hacer daño. Entonces, ese es el tipo de como cuestiones morales que en el sistema de justicia llevan a que ese tipo de cosas generalmente sean castigadas muy fuertemente. Y Bueno, me voy a saltar un poquito y nada más voy a decir que, sin meterme a detalles para no dar spoilers, voy a decir que en el caso de esta película, más o menos estamos hablando de 6 años de cárcel, pero de cárcel juvenil, porque los hechos suceden cuando ella es joven. pero si no hizo nada, Sí, sí, es un crimen porque hay una planeación para cometer un homicidio. Es lo único que voy a decir al respecto. Y eso por sí solo Ya es lo un dijiste crimen. todo. no, está oye, bien. Está bien. pero al final, bueno, no sé ustedes qué impresión tuvieron, pero yo siento que, no lo dice directamente la película, pero yo siento como que la intención del director era también como dar ese sentido como un poco de falta de comunicación por parte de Emma, el personaje de Zendaya, para comunicar su arco de cómo ese acto de la secundaria la llevó a ser lo que es ahora, ¿no? Porque justo una semana antes de que ella fuese a cometer el acto, alguien más lo hace, ¿no? Y Ujú. eso hace que como que la comunidad de su escuela Sí. se unifique más y le inviten a participar en proyectos antiarmas y eso la define como una mujer antiarmas Sí, yo de siento que no secundaria. iba a hacerlo. Ajá, entonces eso me hace pensar que incluso
esta intención que tenía la transformó y lo convirtió en algo positivo, en algo que eventualmente tuvo un mejor impacto y que hizo que no sucediera, ¿no? El hecho de que antes alguien más lo hiciera y que ella reflexionara acerca de los alcances reales, porque como adolescente no piensas en realidad qué implicaciones tiene, qué tanto sufrimiento estás. Cuando ella se confronta ante ese sufrimiento, ella se transforma, tiene un acto dialéctico, tiene un acto de inteligencia emocional que hace que su arco la lleve a ser lo que es hoy en día, que siento que está implícito en la película, que no lo dicen directamente, pero que también es como parte de que tú como un poco simpatices con Zendaya, ¿no? Que digas, bueno, sí, quiso ser terrorista, pero pues las personas somos complejas, ¿no? Y en la adolescencia no pensamos como pensamos ahora, Sí, y, y también yo y siento que no hay que fundamentalmente no perderse es tanto, psicópata ella, no sé. no hay que perderse tanto en el delito que iba a cometer, sino, o sea, este director hace lo mismo en Psycho Myself, lo lleva a los límites, o sea, pero él es su punto exacto, como habían dicho ustedes, la redención, de cómo, si descubres algún secreto de tu pareja un poco turbio, o sea, cómo lo llevas, o sea, el tema del delito que está bueno, que casi comete Zendaya a los 15 años, es algo que no es lo principal, no tenemos que perdernos tanto en eso, yo siento. No, claro, claro. O sea, una cosa Sí. que es muy interesante es que lo que dijo Marcos es literalmente lo que diría un abogado de defensa en el sentencing hearing de este crimen. O sea, es justo, o sea, y está bien, o sea, es cierto, porque son cosas que ponen en contexto un crimen, ¿no? Que se cometió. Pero sí, o sea, regarding lo que dijo Víctor, sí, definitivamente hay un crimen porque hubo una planeación para hacer algo de ese tipo. Pero bueno, whatever. No, entiendo que el punto no es el crimen, pero es interesante como para poner en relieve la parte moral de... Porque ese es el punto de esta película, ¿no? Es el punto de esta película, es la parte moral. Exacto. Creo que está bien Sí, lograda otra y la cosa gente que la está muy disfruta padre. mucho. Sí, una cosa ya, mi último comentario de esta peli, también que está muy, muy padre y es un buen detalle, es el homenaje que le hace al cine y justo habla de una película, por ejemplo, una muy buena referencia de cómo una persona que quería unirse a la rebelión francesa acaba luchando con los nazis, porque los de la rebelión francesa no lo pelan. Es un poco lo que pasa con Zendaya, que cuenta la historia esa clásica. Estuve investigando un poquito, yo no la conocía, la conocí gracias a esta película. Y me fijé que tiene varios detalles, pósters de películas en el departamento que comparte la pareja, cosas así, un homenaje al cine que también es algo que siempre es algo padre de las películas, que buenos directores homenajeen a otros directores. En fin, pero bueno, esa nota al pie. Yo también quería hacer una nota al pie, antes de cerrar, que es el hecho de que esta película no se siente tan americana, en el sentido de que los gringos o los directores gringos tienden a ser un poco moralinos, tienden a tratar de como que llevar el trope del arco del héroe, como de este ciclo transformativo que te lleva a una redención, o esta idea moral, ¿no? De que debe de haber una lección en tu película. Yo siento, lo veo mucho en el cine gringo, y esta película me parece que no hace esos tropes y eso se valora. Siento que es una película más elevada porque no tiene como esta rigidez moral que suelen tener las películas gringas, ¿no? No sé si compartan eso. Buen punto, Marcos. Es una película definitivamente interesante. A ustedes, la audiencia, les recomiendo verla si no la han visto. Todavía está en el cine, me parece. Y con esto vamos a transicionar a la segunda película. Esta es una película de 1989 de Spike Lee. Y Marcos, a.k.a. Camarada, nos va a dar el resumen. Sí, muy bien. Pues esta película, Do the Right Thing, es una película que se estrenó en el año de 1989. Es una película que se llama Haz lo que debas para las audiencias en español, y fue dirigida por Spike Lee, que es un director afroamericano bastante controvertido y que siempre ha jugado en los circuitos independientes en Estados Unidos, pero que es bastante reconocido, sobre todo por esta película que fue un parteaguas en el cine y que muchos dicen que influyó en situaciones políticas posteriores, ¿no? La película básicamente trata sobre
un día muy caluroso en un barrio predominantemente negro en Nueva York, donde a través de la película se van presentando diferentes personajes de esta comunidad, latinos, negros, coreanos, italianos, que son forzados a convivir, ¿no? en esta zona, y que poco a poco, como va avanzando el día, como va aumentando el calor, las tensiones van aumentando entre estas comunidades, pero entre que no sucede nada y sí suceden algunas cosas, pareciera más como que es una película documental, una película que está llevando a cabo un poco un reflejo de cómo viven las sociedades neoyorquinas en esa época, pero eventualmente al final de la película ocurre una trifulca, un atentado en la pizzería del barrio, que es un centro de reunión, de encuentro, donde uno de los personajes es asesinado, lo voy a decir porque es una película vieja, es asesinado por la policía, y esto provoca un riot al momento en el que Mookie, el personaje principal, que es interpretado por Spike Lee, decide romper la ventana de uno de los, bueno, una ventana de la pizzería, lo cual enciende la situación y lleva a que terminen quemando la pizzería y que llamen a los bomberos, la policía, arrestados, y pues ya saben, los clásicos rayos de Estados Unidos. Yo escogí esta película porque me parece bastante controvertida, y a pesar de que es una película que dice do the right thing, pues de repente como que queda un poco en la niebla, que en realidad qué es la cosa correcta en la película, ¿no? Y esa ambigüedad la hace valiosa. Entonces, quiero abrir el foro a ustedes. Vamos a empezar con Víctor. Y bueno, Víctor, Smokey hizo lo que debía, hizo la cosa correcta. Sí, no, esta película, o sea, Spike Lee a mí me gusta mucho, aquí como retratan, bueno, creo que lo habíamos platicado que era como Hey Arnold, ¿no? Me recuerda esta caricatura, pero para mayores, el calor, hay que, esa película así como que la ves y te da calor, o todos están sudando, hay mucho estrés, que pues es como una metáfora, ¿no? También de que toda la gente ahí pues está al borde pues de la locura o de explotar, ¿no? Me gusta mucho cómo retratan también a varias comunidades de una manera bastante, pues a mí se me hace divertida. O sea, es una película que a mí me gusta, me relaja. Bueno, al final, pues a mí se me hace esperanzador, no sé si lo entienda mal, pero y pues sí, los temas que trata que siguen estando hasta ahora presentes, y yo creo que de una manera más brutal que antes. Sí, se me hace que esta película pues es un must que todos tienen que ver, ¿no? Para entender el racismo y pues también un poco del cine de Spike Lee. No sé tú. ¿Mookie hizo la cosa correcta? Pues sí, ¿no? Sí. Vamos a darle la palabra a Héctor, que tiene alzada la mano. Sí, yo quisiera decir que el retrato es muy bueno, está muy padre, es divertido, pero me recordó unas cosas de Pecadores, de cómo entre minorías conflictos, eso está interesante. Y sobre todo me puso a pensar mucho que muchas veces tú odias, o sobre todo como las tensiones de clase social, se dan entre los niveles más bajos, ¿no? O sea, entre el nivel que tienes como inmediatamente arriba de ti. Me explico un poquito, o sea, la gente que tiene las tensiones de los afroamericanos son con los italianos y salen a flote ya hasta el final de la película, pero pues la tensión ahí como que está existente. Hay un güey que le pide al dueño de la pizzería italiana que ponga negros en el cuadro de honor de la pizzería porque tiene puros italianos. Y digamos, el resentimiento de clase está como hacia un nivel arriba. El resentimiento de clase de los negros no está hacia los blancos porque casi ni conviven con ellos, no están presentes en el barrio, casi ni los ven, solo los policías. Es muy accidental su presencia. En cambio está con los coreanos también que están presentes, con los italianos y con otros inmigrantes. Y eso me recuerda a muchas cosas que pasan, que muchas veces los pobres, por ejemplo, el resentimiento que tienen es hacia la clase media y la clase media hacia la clase alta y así, o sea, es a lo que me refiero, que es como hacia un nivel hacia arriba siempre.
Y esa película me lo recordó mucho con al final la tirria que le tienen los afroamericanos a los italianos que están en la película. Que están un poquito mejor, pero no por eso son privilegiados de ninguna manera. Y los latinos también. Buen Y los punto, Héctor. latinos. Audiencia, acuérdense de darle like y suscribirse a nuestro canal. Cada like que le dan es 1 megabyte por segundo más para Héctor, para que su internet mejore. Suscríbanse, por favor. Yo concuerdo con Héctor, creo que la manera como abordan la cuestión racial es sumamente interesante y realista, porque vemos que dentro de minorías hay discriminación y racismo hacia otras minorías. Para mí la parte como más shocking de toda esta película es el final, porque vemos esencialmente un crimen horrible, un homicidio. Es de hecho similar a la película que describimos hace 2 semanas, El odio de Francia, en el sentido de que hay policías que están usando su autoridad para violar los derechos constitucionales de alguien más y de privarlos de su vida. Y la parte como más shocking para mí es que cuando sucede esto, no hay como... O sea, las cosas siguen siendo similares. O sea, la manera como se reporta en el radio es como un evento más y no se dimensiona como la tragedia y como, o sea, como esto debería ser un escándalo, ¿no? O sea, esto debería estar en la primera plana del New York Times, porque es esencialmente lo que sucedió con George Floyd, básicamente. Entonces, Sí, esos claro. son mis comentarios. ¿Qué, Marcos, bueno, a mí lo que quería decir es que lo que más me gusta de esta película es que justo se llama Haz lo correcto, haz lo que deberías de hacer, pero no queda claro qué es lo que deberías de hacer, ¿no? En una situación así o en situaciones donde, pues, condiciones de precariedad ya sistémicas, de las cuales no hay salida. Y justo como tú dices, Héctor, que pues hay competencia, pero es una competencia también de precariedad, ¿no? También los coreanos, los latinos y los italianos también están haciendo el hustling para sobrevivir. Y aún así, pues está como este debate, ¿no? Como idealizado, que yo creo que un poco es lo que intentaba reflejar Spike Lee, es como esta idea de, está el camino de Martin Luther King, ¿no? Que es el camino de la paz y de poner la mejilla derecha, ¿no? Y está el camino de Malcolm X, ¿no? Que es el camino de la violencia. Pero justo en la realidad de los barrios, en la realidad de la pobreza, esa situación es etérea, o sea, no existe ese momento de hacer lo correcto o lo incorrecto. Lo que hay es conflicto, lo que hay son situaciones calientes y lo que sucede es cómo respondes en ese momento a esa situación de conflicto caliente que no tiene esa definición de si es correcto o no es correcto, ¿no? Y me encanta esa ambivalencia que logra reflejar Spike Lee en los personajes, ¿no? Porque pues al mismo tiempo que tú estás viendo que la policía está cometiendo un acto de brutalidad policíaca, también ves cómo este personaje del que trae el boombox, siempre, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, se está resistiendo, ¿no? No está en ningún momento cooperando y lo está llevando a un extremo absoluto, ¿no? Entonces, todos los personajes tienen esta ambigüedad de acción que es en realidad como terminan sucediendo las cosas, es en realidad como suceden los riots, son caos provocado por cuestiones sistémicas de miseria, ¿no? Y creo que es hasta un estudio antropológico de cómo suceden las cosas, ¿no? Y no sé, es lo que quería aportar. ¿Tú qué querías decir, Héctor? Ya se le acabó Ya se le acabó. Se llama... No, aquí estoy. ¿Ya me escucharon? Radio Rahim. Es el personaje que es muy importante en la historia. Sí, claro. Y no, lo único que quería decir es que muy buena reflexión, porque al final, justamente tú ves la frase que ponen al final de Martin Luther King, te imaginas que el mensaje es de paz y bondad, y nada, que luego te ponen de Malcolm X, que dice que realmente la violencia justifica cuando es en defensa propia. Y entonces te da justamente lo que tú mencionas, camarada, la ambivalencia de no saber realmente cuál es el camino correcto, no es del todo claro o evidente qué tienes que hacer para protegerte a ti y a tu comunidad. No, y sobre todo en situaciones así como un poco medio absurdas, ¿no? O sea, estás haciendo un riot contra una pizzería por protestar porque los policías mataron a uno de tus amigos, de tus camaradas,
pero pues en realidad el problema es un problema sistémico de pobreza, ¿no? Cómo, o sea, cómo ese acto de violencia está cambiando la situación, ¿no? No sé, es como O sea, caótico. no necesariamente estoy de acuerdo con como la visión antropológica de Camarada. O sea, sí hay una razón muy concreta para hacer el riot contra la pizzería, porque el dueño de la pizzería esencialmente agrede Bueno, eso sí. a Radio Rahim y causa los eventos. O sea, por eso Ujú. digo que esta es una película en donde necesitas que los personajes, todos en general, sean como medio estúpidos para que el plot siga, porque si en cualquier momento, si hay uno de ellos es inteligente, ya, o sea, no suceden los eventos que deben de suceder. No, es que si hiciéramos una película con personas inteligentes como Andrés, no habría nada. O sea, sería Era una partida de reunión ajedrez, de güey. oficina. Sí, ándale. Pero bueno, sí. Que las Ese partidas es de el ajedrez cine, son muy amigo. interesantes, güey. Si hay cine con gente inteligente, güey. O sea, no es, Sí, no es, no Oppenheimer. es pero una pues la gente es exigencia. tonta, ni modo. Pero bueno, para la audiencia que nos está viendo, especialmente si están en Estados Unidos, si eres dueño de una pizzería y alguien viene con un boombox y empieza a generar No mucho le destruyes problema, el boombox. lo que debes de hacer es llamar a la policía para que le hagan un trespassing, ¿no? No saques un bat y trates de matarlos porque las cosas tienden a escalar después de eso. Que está muy chistoso, está muy bueno ese personaje del pizzero, de Sal, creo se llama, porque al principio de la película, Sal parece ser como el más racional de todos, ¿no? Junto con el capitán, o como, no, el mayor, son personajes que están dispuestos a dialogar con otras personas de otras comunidades, son personajes que dan como, bueno, sobre todo Sal, pues es entre Mookie y los otros dos italianos es como mediador, ¿no? Y como que dice, oye, incluso hay un discurso que dice a mitad de la película que le dice a su hijo, oye, papá, hay que vender esta chingadera y ya vámonos de este barrio. Y él le dice, no, dude, yo estoy bien orgulloso de que estos niños hayan crecido comiendo mi pizza y que este lugar sea un centro de reunión y que sea parte de la comunidad, pero al mismo tiempo subyacentemente ahí está también como una parte de intolerancia, ¿no? Que no está dispuesto a ceder como parte de su cultura a la cultura negra, que es lo de poner el cuadro de alguien negro en la porque pizza. también, ¿por qué renunciaría esto? O sea, que esté en un barrio predominantemente negro, ¿por qué tendrías que también, o sea, eso va más allá, ¿no? Ajá, a mí me gusta mucho el personaje, por eso les decía que el final se me hace interesante cuando se ven al siguiente día el Mookie y el Sal, y que platiquen, porque o sea, es raro, ¿no? Es como incómodo, pero pues también como que hay un tipo de conciliación después de todo lo que pasa, pero sí, los personajes están muy padres, me gusta. Sí, justo este Sal al principio es como conciliador y al final es el que pierde la cabeza, es el que ya está hasta la madre, pero también como que de cierta manera empatizas con su hasta la madre porque todo el mundo le está gritando en ese momento, está la música a máximo volumen, él quiere cerrar la pizzería y luego llegan los otros chavos del barrio que son un desmadre, que nada más están ahí para gritonear y pues en ese momento es una reacción impulsiva que, bueno, sí dices que es de estúpidos, pero yo lo he visto 1000 veces. Y es como la gente suele actuar en esas situaciones, donde pierde el control de sus emociones y decide reaccionar. Y por eso vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Por gente que reacciona. Entonces no se me hace muy de que los personajes tienen que ser estúpidos. Los personajes reflejan muy bien la estupidez, la impulsividad, los espíritus animales Y de no las quiero que me personas. cancelen, pero ¿no les suena como el caso de George Floyd un poco? O sea, Sí. o sea, también es de una tienda, Sí, ¿no? 100%. De la tienda No, también. es idéntico en el sentido de que un policía esencialmente deprivó de sus derechos constitucionales a alguien usando su autoridad. Por eso es lo que convierte esto de un homicidio en segundo grado a un caso civil federal, porque hay una cuestión de derechos civiles violados. Pero sí, o sea, más allá de esa cuestión, o sea, esta película, cuando lo estaba viendo, me recordó muchos videos de rap y de hip hop de los años 90, o sea, yo creo que influyó subsecuentemente videos musicales y otro tipo de cosas.
Pero, y esa es una conversación que hemos tenido como offline entre nosotros, y concuerdo con Héctor, esto es algo que Héctor nos dijo, que es una película que no necesariamente ha envejecido tan bien, o sea, cuando la ves, you feel a little bit dated, pero es como muy charming, porque tiene como early 90s flair, y captura como el espíritu de Nueva York. Sí. Yo creo que envejeció muy bien, de hecho, Sí, es de las mejores películas que he visto envejecer así. Yo la vi y se me hace muy bellamente filmada. Pero Sí, como que se nota mucho sí, que bueno, adelante, Héctor, perdón. no, yo solo creo que la producción sí, por ejemplo, el inicio de la película cuando salen la novia de Mookie bailando, quizás sí se ve ya un poco caduca esa parte, ¿no? Que sí causa mucha sorpresa, pero por lo demás está bien la película. Yo creo que sigue siendo vigente en algunos sentidos de la situación de las minorías en Estados Unidos. Bueno, justo que 30 años después de que salió esta película, lo podemos relacionar con algo que sucedió recientemente, ¿no? Que es lo de George Floyd. Entonces, eso habla de que la película sigue siendo muy relevante en cómo se concibe la comunidad negra y los struggles, las cosas con las que todavía tiene que lidiar en su día a día, ¿no? Y no sé, lo que siento mucho, lo que me gusta mucho de Spike Lee, que tampoco es apologético, que de repente sí refleja también como las cosas de las que carece su comunidad, ¿no? Que es de este control emocional, ¿no? Que lleva a estas situaciones, ¿no? Que también lo justifica o sea, como que el calor también es una analogía, es una metáfora sobre el calor de la sociedad, ¿no? Como las cosas racialmente siempre están calientes y siempre estamos a un grado de que suceda un George Floyd a cada rato, precisamente porque no se pueden enfriar esas tensiones, ¿no? Al día siguiente, creo que hacen un comentario en la película que dicen, al día siguiente hace más calor, ¿no? Es un día incluso más caluroso, ¿no? Y ese calor es esa metáfora de la sociedad gringa que no tiene descanso en estas tensiones raciales, ¿no? Que siempre están subyacentes y siempre están dictando la agenda pública allá, ¿no? Entonces, por eso Spike Lee, genio en ese aspecto, ¿no? Y Sí, sí, no, yo no la siento tampoco outdated. Lo que justo como dice Héctor, la escena del baile al principio está de más, pero creo que eso lo hacían todas las películas. Antes tenían como un intro muy largo musical, que ahora ya nadie lo hace, pero pues, si le quitas eso, muy bien, ¿no? También el personaje de Mookie es súper interesante porque es un güey súper pasivo, es un mal padre, es un güey huevón que apenas si hace su esfuerzo para conservar su trabajo, y también al final es la persona que incita el riot, ¿no? Es el que avienta el, el el, balde. el bote de basura, que justo estaba viendo como unas entrevistas que le hacen a Spike Lee sobre esta película. Y dice ese güey, las únicas personas que me preguntan de por qué Mookie aventó el balde de basura son gente blanca. La gente negra lo entiende, pero los blancos siempre, ¿qué? ¿Por qué? Me llama la atención eso que dice Spike Lee. Ay, qué cagado que él sea el que personificó a Mookie. Sí, sí, justo también está bien interesante que el personaje principal sea el director. Ujú. Es como de ese güey lo está dirigiendo desde adentro de la película, ¿no? Él siente un Ni Tarantino se atrevió tanto. Y cuando lo intenta, le Y que sale se muy mal. pone, o sea, y que él mismo se pone una super morra en la película. Eso sí, güey. Actualmente Adam Sandler. era crítico para el cada plot quien. que la morra fuera un 9 de 10. Era absolutamente crítico. Adam Sandler lo hace, ¿por qué no? Spike Se Lee inspiró, se inspiró Adam Sandler en Spike Lee. Dijo, si él puede, ¿por qué yo no? Pues muy bien, entonces, Vamos a para la pasar a las próxima semana. calificaciones. Ah, ok. A Sí, menos de claro. que tengan algún otro comentario adicional, pero creo que no. Entonces, vamos a empezar Andrés está en con Nueva York, nomás por esta el. película. Ah, Sí, sí. yo acabo de ver un Riot justamente. Me ¿Es sentí neta? como en la película. ¿Es neta? Pero Muy bueno, bien. vamos a empezar con Ajá. el buen camarada. Buen camarada, ¿qué le das a The De Drama? drama. Yo le doy una calificación general de 8.3.
la verdad se me hizo una muy buena película. Creo que es entretenida, está muy bien actuada y invita a la discusión. Y para mí eso la hace excelente. Que sea cómica involuntaria, o sea, que sea una película de risa sin laugh tracks, aún así, aún más genial, ¿no? Pero sí veo que no es una película universal, o sea, no es accesible para todos, pero por eso le doy un 8.3. Es una película Muy sólida. bien. ¿Tú qué tal, Víctor? Sí, yo le doy un 8-1. Sí, un poco voy con camarada. A mí lo que ahorita me gusta ver, ir al cine, es esta clase de películas que tienen pues algo diferente. Esta película, como bien dicen, tiene un humor negro. Sí es muy específico al público norteamericano, pero yo creo que es disfrutable en comparación de lo que se ha visto este 2026. Yo creo que es una muy buena película que vale la pena ir a ver al cine. Entonces yo le pongo un 81. ¿Tú qué tal, Héctor? Yo le puse 75. Yo suscribo los comentarios de Víctor y de camarada, pero sí tiene razón Andrés, que está basada en un supuesto grande, que es que la gente es honesta, o que va a ser honesta incluso con sus más Ya te oscuros vas a secretos. casar, Eso vas es a a casar, veces te difícil da de miedo. creer. Y otra cosa también que ciertamente es que, por ejemplo, en México, pues no tienen la misma resonancia, no se rieron tanto en mi casa donde yo estaba. Y creo que porque la gente sí captó que era una cosa muy oscura la temática de la película. A mí sí me dio risa. En fin, Sí, yo le doy 7-5. un 79. Ah, perdón, discúlpame, te interrumpí. 75 de Héctor. Ya, Eh, no, de mi, ya acabé, dale. de mi parte, yo le doy 79. Yo creo que en su momento fue una película muy innovadora. Eh, me suscribo a la idea de que a lo mejor no ha envejecido tan bien, pero es Estamos hablando de obviamente. drama, güey. Ah, perdón, disculpe. Sí, de drama, 79. A de drama le doy 79. Creo que es una película sólida, pero no es nada extraordinario, pero deberían de verla si tienen la oportunidad. Ahora, Sí, vamos a. es la definición de una película palomera bien hecha. Pero bien Sí, hecha. sí, Sí. sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a hablar de Do the Right Thing. Empezamos en orden inverso ahora. Vamos a empezar con Héctor. ¿Qué calificación le das? Yo le puse 85. Al principio dije, está interesante la película, pero pues nada más es como un retrato de barrio y pues sí me llegó a aburrir, pero creo que el giro que toma al final es muy bueno y es lo que hace que valga la pena tanto esta película. Eso fue lo que más me gustó. Muy bien. ¿Tú qué tal, Víctor? Sí, yo a esta película le pongo un 87. Sí, pues de lo que hablamos es una película que, pues si te gusta el cine y más el afroamericano, pues es una película obligatoria. Tiene, como habíamos dicho, es bastante vigente, tiene temas súper interesantes que al día de hoy pues, tienen un gran impacto en la sociedad, sobre todo la norteamericana. Entonces sí, véanla. Y se ve muy bien. Nice, very nice. ¿Camarada? Sí, a pesar de que es una película clásica y es una película muy bien hecha, estoy de acuerdo con Víctor en eso y yo la recomendé. Decidí castigarlo un poquillo. Yo decidí ponerle un 8.2 porque sí es muy buena, pero al final es una película muy política. Y es una película, este, que sí tienes que tener como cierto gusto y afinidad para que te guste. No siento que sea tan universal. Y el plot es algo extraño. O sea, de repente juega como el papel de documental y de película al mismo tiempo. Entonces, no sé, eso siento que le baja puntos. Entonces, por eso decidí ponerle un 8.2. Sí. Camarada es muy consistente en que tiende a castigar lo que percibe como propaganda y esta no es excepción. Y sí entiendo que o sea, obviamente no es una película neutral de ninguna manera. Yo personalmente le doy un 8.1. Creo que fue una película muy interesante en su momento. Sigue siendo interesante, pero ciertamente ha envejecido un poquito. Lo cual es razonable. Han pasado 35 años desde que salió, pero
es una película que si no han visto, a lo mejor deberían de considerar verla. Bueno, voy a mencionar brevemente, esta película obviamente es una película extraordinariamente violenta y estamos hablando de 145 años de cárcel. La primera película que mencionamos, estamos hablando de 6 años, pero la única razón por la que es 6 años es porque cuando se cometen los delitos en cuestión, la persona es menor de edad. Bueno, con esto vamos a hablar de las películas. Antes de que cierres, platícanos un poco de cómo llegaste a la conclusión de los 145 años. O sea, ¿qué fue? Sí, Se mata los 140, ok, racial. cuando hay homicidios es un poco complicado porque generalmente los homicidios más graves, la condena tiende a ser de vida, entonces no es un número concreto, entonces lo que hacemos en ese caso es que le asignamos 100 años, ese es como el estándar que hacemos. Y, o sea, lo que sucede aquí es muy similar a lo que sucedió hace 2 semanas, que es, o sea, hay un homicidio de segundo grado, que es un homicidio no premeditado, pero lo que vuelve particularmente con perfidia este crimen es que lo comete un policía en su capacidad oficial como policía y cuando comete el crimen depriva a una persona de sus derechos constitucionales. Entonces, eso es lo que convierte este caso de un caso estatal a un caso federal civil. Entonces, por eso se vuelve tan, sí, o sea, se vuelve tan castigable este tipo de cosas. Pero bueno, con esto vamos a mencionar las películas que vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer algo un poco inusual. Vamos a hablar como de 2 películas clásicas, porque consideramos que no hay nada en cartelera particularmente interesante en este momento. Entonces vamos a hablar de Rosemary Baby y de Tenet, de Roman Polanski. Las 2 películas existen en el mismo universo. The Tenant es de hecho la secuela de Rosemary Baby. Yo he visto ambas, son películas extraordinarias. Les recomiendo mucho verlas. Es de lo mejor del cine de los 70s. Y como película mainstream, esta es mi semana donde yo elijo y mi recomendación va a ser Synecdoche New York de Kaufman. Es una película, bueno, no menciono nada, creo que la van a disfrutar. Y esta semana va a ser una semana de excelente cine, a diferencia de las semanas pasadas donde hemos visto mucho slop, desafortunadamente. El slop también es rico. Qué cruel, De Mario no vas a andar hablando. Entonces, con esto, sí, perdón, dime, camarada. No, muy bien, me gustan las bien. recomendaciones. Va a estar bueno el próximo episodio. Entonces, con esto vamos a cerrar. Les recuerdo, si no se han suscrito, comentado, enable notifications, like, háganlo. Cada like es 1 megabyte por segundo más para Héctor. Por favor, háganlo. Y pórtense bien. Vamos a ver un crowdfunding para Crowdfunding. Comen verduras, pórtense bien. Bye. Sí lo ocupo. Gracias. Adiós. Chao.